Y quiero aprovechar este breve espacio para comentarle ligeramente lo que considero debería de ser el papel de la prensa ante la proximidad de procesos electorales y en general ante fenómenos o problemas tan delicados y debatidos como los que actualmente ocupan la atención de los legisladores locales en el Honorable Congreso de la Unión. Respecto a esto último, se están tocando dos temas vitales, considero yo, porque toda la población tiene su atención puesta sobre ellos. Lo de una dichosa redistritación electoral y otra la de la homologación de las elecciones locales, de las fechas de las elecciones locales con la fecha de las elecciones federales. Considero que se está haciendo más ruido del debido o un ruido innecesario, porque en cuanto a la redistritación que obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia para que se elimine el criterio territorial, para que se reimplante el criterio poblacional, el mandato de la Suprema Corte data del año 2008 y nadie le presionó a la legislatura de ese año ni la del siguiente periodo o a la siguiente legislatura, sino hasta la actual, en pleno 2011, 3 años después, que ya es una legislatura totalmente distinta, para que en su momento la pasada legislatura, que debió haber acatado ese famoso mandato de la Suprema Corte, pues lo hiciera y se restableciera el viejo criterio de que los diputados representaran a un número de habitantes determinados y no a un municipio, como actualmente ocurre. De manera que creo que tanto la prensa está gastando tinta, gastando papel innecesariamente, porque no hay un criterio formal, definido, profesional, que oriente debidamente a la población sobre la importancia de este tema, sino que está informando erróneamente. Habla de desacatos de esta legislatura cuando no es así. Y además en cualquier periodo se puede atender ese mandato, o sea que si ahora el PRD y el PAN no lo hicieron o se opusieron, se puede hacer en el siguiente periodo, y así. El otro tema es de la famosa coincidencia de fechas para que la votación local sea la del 2 de julio o el primer domingo de julio, como establece la Constitución, que se hagan las elecciones federales. Hay un criterio que dice que como coincide el año, la elección local con la federal en el año, no obliga ninguna ley a que se reforme la Constitución local para que coincida también la fecha. Puede seguirse eligiendo a nuestras autoridades en octubre, como ha venido ocurriendo aquí, porque es el mismo año en que se elige, aunque en julio, a los representantes federales, al presidente de la República inclusive. Creo que la prensa debería de asumir toda su responsabilidad para que la gente se entere debidamente, con claridad, con amplitud y profundidad, sobre cuál es la importancia de cada tema y pueda opinar y se oriente debidamente. No ande repitiendo cosas. Hoy las 8 columnas de la mayoría de los periódicos diarios que se editan en Villahermosa se ocupa del tema, pero en todos los titulares se habla erróneamente de este problema, equivocadamente, y eso daña a la sociedad. No se forma una opinión pública responsable, sino equivocada. Entonces creo yo que la prensa cada vez más está obligada a asumir su verdadero papel y su verdadero compromiso, que es con la sociedad. No es con los voceros gubernamentales, ni con el gobierno mismo, ni con los funcionarios. La prensa nació, el periodismo nació para regular los abusos, evitar excesos y denunciar las incompetencias, las negligencias de las autoridades. Por eso se llamó en un tiempo determinado el cuarto poder. No nació para
repetir los errores, los criterios equivocados o las necedades de políticos ineptos, protagonistas, porque a eso los impulsa la ignorancia que les caracteriza, no el conocimiento adquirido y mucho menos la experiencia que en muchos casos no tienen, porque son debutantes en altos cargos que no tienen ni siquiera la mínima idea de hacia dónde se debe de caminar para sacar adelante al Estado y para superar una serie de rezagos que se repiten y parecen interminables. No olvide su comprobante. Verifíquelo y por favor deposítelo en la urna. Gracias por su participación. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco iniciará el desarrollo de su primera urna electrónica experimental, con la que se pondría a la vanguardia de este tipo de tecnologías, las cuales ya se encuentran en uso en varias partes del país. De acuerdo a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, después de realizar una visita al Instituto Electoral del Estado de Campeche, el órgano local se encuentra preparando los componentes tecnológicos, así como el programa informático que les permita contar con un prototipo de urna electrónica desarrollada por el Departamento de Informática del IEPC Tabasco. Bueno, aquí podemos apreciar el diseño del prototipo de la urna electrónica. En el momento en que el ciudadano desliza el código de barras, permite al ciudadano emitir su voto. El ciudadano, para emitir su voto, tiene que deslizar el código de barras, seleccionar al candidato o a la planilla por la cual desea emitir el voto. Una vez que lo ha hecho, procede a votar. La urna electrónica tendrá como objetivo que la ciudadanía en general, así como los jóvenes y niños, se familiaricen en su funcionamiento y manejo, además de sensibilizar en la aplicación de nuevas tecnologías de la información en los procesos de participación ciudadana. Para la aplicación de la urna electrónica en su fase experimental, el IEPC Tabasco deberá diseñar las reglas de operación de la misma, las cuales se implementarán en elecciones estudiantiles, así como en todos los procesos internos de quienes lo soliciten. Con esto, el IEPC Tabasco dará un paso más en la consecución de consolidar su confiabilidad institucional, así como la cultura cívica y democrática a través de la participación ciudadana del Estado. Bienvenido. Por favor, oprima continuar. Seleccione la opción de su preferencia. Al terminar, oprima votar. No olvide su comprobante. Verifíquelo y por favor deposítelo en la urna. Gracias por su participación.